Bien, la idea de esta seguidilla de videos es poder utilizar otra documentación que está en el sitio oficial de RAS, que es la de, si vamos al apartado de Learn, es aprender RAS, pero no solamente leyendo el libro que nosotros estamos leyendo en español, que lo encontramos en español, sino a través de una serie de ejemplos que nos van haciendo entrar más en detalle de cómo usar algunas funcionalidades, cómo usar algunos códigos, etcétera. Empecemos por la introducción. Tengo un pequeño plugin de Chrome que me permite traducir los textos, que bueno, los vamos a usar porque va a ser muchísimo mejor para que entendamos todos. Entonces, RAS by Example. RAS es un moderno lenguaje de programación de sistemas centrado en la seguridad y velocidad de la concurrencia. Esto no es otra cosa que no sepamos. Consigue estos objetivos siendo seguro en la memoria sin utilizar un garbage collector, un recolector de basura. RAS by Example es una colección de ejemplos ejecutables que ilustran varios conceptos y librerías estándares. ¿A qué se refiere con ejemplos ejecutables? Dentro de esta plataforma nosotros vamos a poder escribir código, vamos a poder ejecutar y ver si nos da errores o no nos da errores. Para sacar aún más partidos de estos ejemplos, no te olvides de instalar RAS localmente. Vamos a hacer algunos ejemplos acá localmente, pero lo vamos a poder hacer acá también. Además, para los curiosos, también puedes consultar el código fuente de este sitio. Muy bien, empecemos por el primer apartado, que es el número 1, que es de empezar con la sintaxis básica. Esta parte la voy a saltear, porque nosotros estamos usando su administrador de paquetes y compilador Cargo. Entonces, esto es por si querés hacer un archivo. Este carpeta que está acá fue generado por Cargo New en el escritorio, y por ejemplo el nombre de esta carpeta es RAS Video. Entonces RAS Video, yo no le voy a dar enter porque yo ya tengo una carpeta, pero para que ustedes creen un proyecto Cargo, listo, directamente ponen el comando que yo ya les puse. Vamos a empezar con el comentario. Ok, cualquier programa requiere comentarios y RAS soporta diferentes variedades de hacer estos comentarios. Las más comunes para los comentarios regulares que van a ser ignorados por el compilador van a ser estos dos. El de poner un comentario con doble slash y aquí mi comentario, o si no, hacer comentarios en bloque. ¿Se entiende? Entonces yo puedo escribir acá primera línea, segunda línea, bloque de comentario. A la hora de que nosotros compilemos el programa, RAS no los va a ejecutar. ¿Por qué? Porque son comentarios. Digamos que yo entro un comentario, tengo un macro println que lo que hace es imprimir en pantalla un texto, pero está dentro de los comentarios. Si yo hago cargo run, que es la manera de hacer el build y que mi compilador haga el ejecutable, no va a interactuar con esta línea de código. ¿Por qué? Porque es un comentario. Nosotros podemos escribir otro comentario acá que tenga lo mismo, que tenga otro macro que lo que haga es decir algo. Si yo guardo, hago cargo run, no lo va a ejecutar porque es un comentario. Entonces tenemos dos maneras de escribir comentarios regulares. Estos son, voy a poner mayúscula, comentarios regulares. ¿Se entiende? Son comentarios regulares. Hay otro tipo de comentarios que son los comentarios de documentación, que estos se convierten después en HTML o mismo se van a poder ver en el compilador, en el editor de texto que estemos usando. Bien, acá nos da un ejemplo de cómo generarlos con 3 slash o con 2 slash y un signo de admiración. Los 3 slash mayormente se usan para generar comentarios de documentación para alguna librería o para algún método. Lo mismo para el 2 slash signo de exclamación. Las dos se pueden usar para lo mismo. Ponemos 3 slash y hacemos un comentario, pero como nosotros no lo estamos haciendo en
en ninguna línea en la que tengamos que generar documentación. Acá nos dice found a documentation comment that doesn't document anything. Entonces esto no está documentando nada. Después vamos a ver bien dónde podemos incorporar estos comentarios. Bueno, acá nos da unos ejemplos de cómo se hacen los comentarios. Yo les dije acá con 2 slash o con bloques de códigos que son un slash y este signo de estrellita, y después lo cerramos con el signo de estrellita y con el slash. Acá nos dice una nota, la columna anterior, acá el signito este, a ver qué dice, vamos a ver, vamos a traducirlo. Nos dice texto seleccionado a español. Bien, vamos a ver qué es lo que nos marca esto. Bueno, no me lo deja. Acá dice, la columna anterior era solo por cuestión de estilo, no es realmente necesaria. Esto. Nosotros podemos hacer esto, de poner este signo acá, o podemos poner el signo acá, el signo acá, el signo acá y el signo acá. Esto es mucho más para... es de estilo. Ustedes en documentaciones van a encontrar comentarios así, que al principio tengan la estrellita, pero realmente las 2 estrellitas que importan son las de apertura y las de cierre. ¿Se entiende? Acá nosotros vamos a poder escribir un comentario en línea también, o en bloque, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las 2 maneras más importantes de hacer comentarios regulares. Después tenemos los de documentación, que no los vamos a ver, o los vamos a ver más adelante. Vamos a ver formatted print. Ok, veamos qué dice esto. A ver, la impresión es manejada por una serie de macros. Macros, tomemos el concepto de que son funciones, llamémoslas funciones, pero acuérdense de que si un macro se define porque es con un signo de exclamación al final del nombre de la función, ¿sí? Este signo de exclamación que ven acá, bueno, se define por ese signo de exclamación un macro. Entonces cada vez que veamos una función y que al final tenga un signo de interrogación, vamos a darnos cuenta de que no es una función, sino que es un macro. Entonces, la impresión es manejada por una serie de macros, entre comillas funciones, definidas en std, que es la librería estándar, con su trait ftm, algunas de las cuales incluyen, vamos a entrar acá primero, vamos a ver que std es un módulo, y después que ftm es una utilidad para formatear e imprimir strings. Entonces fmt nos va a permitir imprimir strings. Acá, utilidad para formatear e imprimir cadenas. Strings, cadena de texto, cadena de caracteres, es lo mismo. Entonces, este módulo contiene soporte. A ver, vamos a traducirlo porque yo lo puedo entender, pero no lo puedo traducir bien. Este módulo contiene el soporte en tiempo de ejecución para la extensión sintáctica format, que es esta función que está acá. O este macro. Esta macro se implementa en el compilador para emitir llamadas a este módulo con el fin de formatear argumentos en tiempo de ejecución en cadenas. ¿Se entiende? Entonces, el macro format está familiarizado con el lenguaje tipo C, ¿sí? Por ejemplo, con el printf o con el fprint, ¿sí? O como las funciones en Python de str.format. Bien, acá bueno, nos da algunos ejemplos de cómo usar format, que básicamente format es para imprimir texto, lo podemos imprimir así, podemos imprimirlo así, podemos imprimirlo así. Entonces nada, es muy bueno leer la documentación, ¿no? Siempre está bueno leer las documentaciones. Acá dice, en ella se puede ver que el primer argumento es una cadena de formato, ¿sí? Una cadena es un string. Entonces, en ella se puede ver que el primer argumento es una cadena de formato. El compilador requiere que sea una cadena literal. Acuérdense, cadena literal son literal strings y strings son cadenas. No puede ser una variable pasada. Para realizar una comprobación de validez, a continuación el compilador analizará la cadena de formato y determinará si la lista de argumentos es proporcional y es adecuada para pasarla. Ok, esto lo que dice es que
debe ser un literal string el que se pase, ¿sí? No puede ser un valor en el caso de que estemos hablando. O sea, según lo que interpreto de que requiere de que sea un literal string y que no puede ser una variable pasada, in orden por quiere decir de que si nosotros usamos el macro format acá como argumento, le tenemos que dar un literal string. Un literal string, acuérdense de que es un argumento. Es un literal string, es una cadena de texto realizada en el compilador, escrita ahí, acá en el compilador, a menos de que especifiquemos de que esto se va a pasar a un toString, ¿sí? Entonces, veamos que compila esto. Lo que hace es, ¿qué hace? Create a string using the... No, entonces, esto no devuelve nada. Esto lo que hace es que habré guardado bien. A ver, esto no imprime entonces. Esto lo único que hace es tomarlos, ¿sí? Esto lo único que hace es formato. Ok, acá. Este módulo contiene runtime support, this macro is implemented in the compiler to emit. Ok, el uso de format. Estoy usando format. Format, sí, estoy usando format. ¿Por qué no me permite cargo run? No me deja imprimir. ¿Por qué no? Bueno, quizá no imprime este macro. Entonces, el compilador entonces va a formatear el string, determinar lista de argumentos, Para convertir una variable a tipo string usamos el toString método. This is will use en... Ok, esto se va a usar en el trait display. Entonces acá dice, para convertir un único valor en una cadena, utilice el método toString. Bien, acá si vemos format, nos dice que interpolation, panic. Acá yo estoy haciendo estos ejemplos, pero medio que no me los imprime. ¿O será que no los imprime? ¿Será que lo único que hace es formatearlos? Seguramente es eso. Acá, bueno, podemos ver que podemos pasar bien los parámetros. Eso lo vamos a ver bien ahora. Entonces, nada. Vayamos a formatted print. Y acá vamos a decir que para imprimir, vamos a leer lo que dice. Dice: la impresión es manejada por una serie de macros definidas en esta librería, que ya vimos que std es una librería estándar y ftm es un módulo o es una utilidad para imprimir strings. ftm es una utilidad para imprimir strings. Algunas de ellas son format, que lo que hace acá dice, miren, apreté cualquier cosa. Acá lo que dice es que format lo único que hace es escribir texto formateado en una cadena. Ok, lo único que hace es escribir texto formateado, no lo imprime. Entonces, como esto es un texto formateado de una cadena, bien, lo toma. Genial. Veamos otra serie de macros que tiene este trait, ¿no? Veamos, acá hay otro macro que es print, que hace lo mismo que el format, pero el texto es imprimido por consola. Lo mismo hace println, que hace lo mismo que hace print, imprimirlo por consola, pero agrega una línea al final, una línea nueva. Entonces, si hacemos print así, imprimimos algo, le hacemos cargo run, vemos que se imprime acá y todo junto se escribe esto. Pero por ejemplo, si arriba pongo println y escribo algo y después hago cargo run, veamos que esto nos añade un espacio acá, nos añade una nueva línea. Entonces el siguiente código se va a ejecutar debajo de este. Pero como este no tiene un ln que significa new line, ese macro no tiene ese new line, al lado se va a escribir lo siguiente. Bien, print hace lo mismo que print, pero el texto es printeado o es imprimido por consola como si fuera un error. Bien, nada, este println también usa, vean, un macro
de la librería IO, que significa Input Output. Bien, y EPRINT hace lo mismo. LN es una new line, genera una nueva línea. Bien, veamos qué dice acá. Uy, no quiero deshabilitarlo. Acá lo que dice es que todos analizan el texto de la misma manera. Además, RAS comprueba la colección de formato en tiempo de compilación. Vamos a ver qué es que checa el correcto formato en tiempo de compilación. Veamos este código. En general, los curly brackets, o sea, estas llaves, van a reemplazar cualquier argumento que se les pase. Bien, entonces, estos curly brackets son muy comúnmente utilizados en estos macros de la librería FMT, del módulo FMT. ¿Sí? FMT me imagino que es de formatting, ¿no? De format, de formatear algo. Entonces, en estos macros, nosotros con las llaves lo que dicen es que dentro de estas llaves se van a reemplazar valores. ¿Cómo vamos a pasar esos valores? Después de escribir las dos comillas dobles, vamos a empezar a escribir valores que se van a reemplazar en la llave. Por ejemplo, en la primera llave quiero que se reemplace por el valor 12, en la segunda llave, respectivamente, quiero que se reemplace por un literal string que diga Emanuel, y en la tercera llave quiero que se reemplace por un número pi, 3,14. Bien, si nosotros guardamos y después imprimimos, vemos que formatea todo este texto y además añade respectivamente en ese orden las variables que se van a reemplazar en las llaves, ¿no? Entonces veamos, 12, Emanuel, 3,14. Tengamos en cuenta que nosotros antes también podemos escribir demás textos. Por ejemplo, estas son las variables, 2 puntos. Guardamos, hacemos cargo run y vemos que se imprime estas son las variables. Vean este espacio que dejé acá, también se formatea, entonces tengan cuidado con eso. Si nosotros dejamos un espacio ahí, lo vamos a tener siempre. Se lo borramos, cargo run y vean que acá tiene la sangría esta, el espacio, y acá no la tiene. Bien, los argumentos, bueno, son posicionales, los podemos especificar también dentro de las llaves o podemos especificar de 3 maneras. Podemos poner las variables acá y acá especificar, por ejemplo, en las llaves, por ejemplo, nosotros después de especificar el texto, cómo va a ser el formato acá, empezamos a poner las variables. Si nosotros acá en las llaves no hacemos referencia a los índices, se van a formatear respectivamente a cada llave. El 12 con la primera llave, el Emanuel con la segunda llave, el 3,14 con la tercera llave. Pero si yo quiero que Emanuel no esté en la segunda llave, sino que esté como primero, nosotros vamos a acceder a estas variables mediante un índice. Acuérdense que los índices empiezan por el 0. Entonces acá yo le estoy diciendo, mira, en la primera llave imprimime la primera variable. En la segunda llave imprimime la segunda variable. Y en la tercera llave imprimime la tercera variable. Uy, acá tiré todo. Imprimime la tercera variable. ¿Sí? ¿Por qué cuando digo la tercera variable y le pongo un 2? Porque recuerden que los índices empiezan desde 0. Esto, si yo hago cargo run, va a decir lo mismo que antes. Vean que en el anterior cargo run dice lo mismo que en el mismo. ¿Por qué? Porque esto se está haciendo sin que lo especifiquemos. Se hace automáticamente si nosotros no indicamos acá los índices. ¿Se entiende? Si yo ahora esto lo borro y lo cambio de lugar acá, van a ver que en la primera variable se va a poner el nombre Manuel. Va a tomar ese índice. Vean, Emanuel 12, 3,14. Y acá era 12, Emanuel 3,14. Nosotros podemos cambiar de lugares mediante índices. Entonces si acá queremos que Emanuel no se imprima en las primeras llaves, sino que se imprima en la última, acá en la tercera llave vamos a indicar el índice de la variable que queremos que tome, que reemplace. Que en este caso va a ser 0. Bien, si nosotros indicamos acá qué valor de índice queremos,
vean que va a tomar el lugar de este y nos va a dar un error, nos va a decir este argumento nunca está siendo usado. ¿Por qué no está siendo usado? Porque en el lugar en el que debería ser reemplazado automáticamente va este nombre. Entonces nosotros a este valor le tenemos que decir dónde va a posicionarse ahora. Digamos que yo quiero que se posicione donde estaba antes esta variable. Entonces acá voy a decir, mira, en estas llaves yo quiero que reemplaces el valor de 3,14. Entonces, como 3,14 está después de las dobles llaves y la coma está en el 0, 1, 12, 2, en el índice 2, yo quiero que estas llaves reemplacen el índice 2, que el índice 2 el valor es 3,14. Si yo guardo, acá me está diciendo, mira, este valor nunca está siendo usado. ¿Por qué no está siendo usado? Porque una vez que vos acá a esta llave le cambias el orden asignándole un índice diferente al que debería de tomar respectivamente, automáticamente tenés que restablecer todos. No importa que estén en el mismo lugar. Entonces acá le tenés que decir, mira, en estas llaves vas a cambiarlo por el índice 2, el índice 1, porque acuérdense que si yo quiero decir que el valor número 2 quiero que se ponga en esta llave, lo tengo que indicar mediante el índice, y el índice del 12 es el 1. Entonces si yo guardo y ahora hago cargo run, listo, cambiamos los órdenes. Acá, en vez de que Manuel se imprima en la primera llave, en la última llave le indiqué que quiero que se imprima la variable Manuel, y lo mismo con las demás llaves. Bien, esta es la segunda manera. Si nosotros no indicamos acá, respectivamente se van a poner Emanuel en la primera, 2 en la segunda y 3,14 en la tercera. Pero nosotros, en vez de especificar estos valores acá, podemos directamente agregarlos acá. Entonces acá puedo poner un número, otro número pero flotante. Miren, un número flotante no lo puedo poner. Vamos a poner un literal string acá. Un literal string sí puedo poner. Miren, tampoco puedo poner un literal string. Ok, solamente vamos a poder poner valores de tipo numérico, me imagino. Entonces sí puedo poner valores de tipo numérico. Entonces puedo poner 3 y en este caso 6. Tampoco puedo poner valores de tipo numérico. ¿Por qué? Sí puedo poner. El tema es que acá tampoco. Miren. No, entonces eso no lo puedo hacer. Entonces pensé que era la segunda. No. Entonces, pensé que era la tercera. La tercera manera es esta. Asignar en vez de el valor directamente acá, asignar un valor, darle un nombre, una variable, por ejemplo, variable 1, va a ser igual a Emanuel. Ponemos coma para poner otra variable. Variable 2 es igual a el número 3 y variable 3 es igual a 5,6. Guardamos y nosotros ahora tenemos que indicar que si se acuerdan del método número 1, acá estoy poniendo 3 llaves y acá no me está dando ningún error porque la primera llave reemplaza esta variable contiene este valor, entonces este valor es introducido acá. Lo mismo con la segunda, se va a poner acá, y lo mismo con la tercera, se va a poner acá. ¿Entendemos? Entonces esto es lo mismo que si no tuviéramos los nombres. Así le damos un poco más de énfasis también. Entonces si nosotros cortamos y tenemos, esa es la segunda, ahora vamos a poner la tercera. Vamos a poner x es igual a un literal string. Vamos a poner ahora let i es igual a un número. Y vamos a poner punto y coma. Vamos a poner let es igual a 3,78. Punto coma. Bien. Ahora lo que podemos hacer es que perdón, me olvidé el nombre. C vamos a ponerle. Entonces ahora si nosotros guardamos y a esta variable a este macro que lo formateamos con llaves, y estas llaves dijimos que van a tomar el nombre técnico, ¿cuál era?
iban a ser reemplazadas por cualquier argumento, acá vemos que no le estamos pasando ningún argumento. Ya vimos que después de las dobles comillas podemos pasarle los argumentos respectivamente, o la segunda manera, crear las variables acá e indicarlas por su nombre en vez de su índice como en la primera opción. Lo que podemos hacer es desde afuera de este macro pasarle nombres de variables. Entonces las podemos rellenar con i, las podemos rellenar con x, con y o con c. Bien, entonces estas llaves están tomando el valor de esta variable, y el valor de esta variable es 9,78. Y así, ¿se entiende? Podemos cambiar de orden. C, X, Y, hago cargo run y ven que se imprimen. Entonces, genial. O podemos hacer como la segunda opción. Ponemos C, Y, X, hacemos cargo run y vean que esta llave está tomando el valor de C, esta llave está tomando el valor de Y y la última llave está tomando el valor de X. Bien, esas son las distintas maneras que tenemos de reemplazar, ¿no? De que las llaves reemplacen las llaves siempre van a reemplazar un argumento que le pasemos, siempre van a reemplazar cualquier valor, ¿se entiende? Cualquier valor. Ahora vamos a ver que hay distintos formatos que pueden formatear estas llaves, ¿no? Pues digamos, diferentes formatos pueden ser invocados especificando el tipo de carácter. Bien, vamos a ver si esto lo puedo copiar, lo puedo traducir. No, bueno, no lo quiero traducir desde ahí. Uy, entramos en debug. No, seguimos acá en print. Ok, veamos. Yo lo que puedo hacer ahora es tener diferentes formatos. Entonces voy a dejar una variable con un tipo de formato, con un valor 100. Con un valor 45. Hacemos un print y podemos imprimir esa variable, ¿no? Hago cargo C y vemos que imprimimos el número 45, ¿no? Yo, en vez de poner la variable acá, la voy a poner acá. Así, dentro de estas llaves puedo indicar el tipo de formato que quiero que tenga. Nosotros podemos, con los valores numéricos, si vemos el formato en el que va a imprimir esta variable numérica, va a ser en un formato decimal. O sea que el formato decimal, el formato que vemos en el colegio. Pero nosotros podemos especificar que lo imprima en un formato, por ejemplo, binario. Hago cargo C. Vean que el número se formatea en forma binaria. Puedo especificar que sea octal con la letra O, hago cargo C y es de forma octal. O hexadecimal poniéndole una X, guardando, haciendo cargo run, y vean que se imprime como si fuera un hexadecimal. Entonces podemos poner, si no especificamos, decimal. Si especificamos en binario, en binario. Si especificamos en octal, en octal. Y si especificamos en hexadecimal, en hexadecimal. Bien, ok, esos son los diferentes formatos que se pueden invocar para los valores numéricos, ¿no? Nosotros también podemos especificar la longitud que va a tener esa llave, ¿no? Nosotros podemos indicar no solamente el formato numérico, sino también el formato de la longitud. Entonces acá estamos viendo que podemos hacer que esto mida 5. Entonces acá este ejemplo nos está diciendo, mira, la salida van a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 de longitud, ¿sí? Entonces estos dos puntos van a decir, mira, 2 puntos, mayor 5. Entonces cuando yo hago print, esto va a tomar 5 lugares, ¿se entiende? Veamos qué pasa si le cambio el orden. Va a ser para el otro lado. Vean, va a ser para el otro lado. Porque si yo ahora acá hago un I,
este valor va a tomar 5 espacios, va a haber un espacio y va a estar la letra I. Hacemos cargo run y vean que está el valor acá y toma 5 espacios, ¿sí? Entonces nosotros podemos formatear eso. Vamos a decir 2 puntos, igual que en el formato, por ejemplo, binario, octal, hexadecimal. Vamos a poner 2 puntos. Los 2 puntos van a indicar, acá creo que lo dice, acá dice after a, o sea, después de la variable. Vamos a poner 2 puntos para indicar el formato. Entonces los 2 puntos siempre van a indicar un formato. Entonces vamos a poner 2 puntos. Para la izquierda quiero que haya 10 lugares. Entonces el valor que tome esta variable para su derecha, o sea, el valor de x, digamos que el valor de x es un nombre. Vamos a poner que sea EMA. Entonces acá lo que estamos diciendo, mirá, estas llaves van a tomar un argumento. ¿Qué argumento van a tomar? X. Pero yo quiero que la longitud de X a su izquierda tenga 10 espacios. Hacemos cargo run y vean que acá hay 10 espacios. Miren, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? Entonces, el valor de esta que va a tomar estas llaves va a tener una longitud de 10 espacios para la izquierda. Ahora le voy a decir que quiero para el otro lado, para la izquierda. Si hacemos cargo run, vean que a la izquierda se hicieron 10 lugares. Pero no es que a la izquierda después de la variable. O sea, la variable va a quedar a la izquierda. ¿Se entiende? Entonces veamos esto. Veamos que este signo de menor va a ser, mirá, para la derecha o después de esta variable. Y o sea, esto es para que se memoricen, ¿no? Ven que el piquito va para la izquierda. Eso quiere decir, tu variable va a quedar a la izquierda. Y para la derecha vas a rellenarlo hasta que se encuentren 10 espacios. Entonces, vean que si seguimos esa lógica de que, mirá, tu variable se va a quedar a la izquierda y quiero que a la derecha llenes los espacios hasta 10, la variable se queda a la izquierda, que vale 10, que vale 3 espacios, y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más los 3 que ya teníamos, 10. Genial. Entonces, hacemos al revés. Va a decir, mirá, acá se va a poner tu variable x, el valor de tu variable x. Para la derecha, quiero que pongas, acá se va a poner tu variable x. Para este lado, quiero que lo rellenes hasta que midan 10 espacios. Hacemos cargo, tengo que guardar. Control S, cargo C. Hacemos cargo run y pasa lo contrario. ¿Ven? Va a haber 10 espacios hasta que llegue hasta EMA y se cumpla. Entonces, acá van a ver, como EMA mide 3, acá a la izquierda van a ver 7 espacios. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? Se completaron los 10 espacios. Hasta acá llega. 10. Bien, entonces ya vimos cómo formatear números, cómo tener la longitud de un espacio. Veamos que nosotros también podemos especificar en una variable externa, por ejemplo, espacios, va a ser igual a 10. Y nosotros, si queremos hacer referencia a esa variable, a que esa variable va a decir cuántos espacios quiero, vamos a poner acá espacios con un signo de dólar. ¿Ven? Entonces, si hacemos cargo run, va a funcionar de la misma manera. Acá, en vez de poner el dato directamente de 10, lo que hice fue crear una segunda variable y acá especificarla y decirle, en vez de que sean 10 directamente los pongas ahí, quiero que especifiquemos espacios. Y lo especificamos con un signo de dólar, de que el signo de dólar representa de que va a tomar una variable, y hacemos cargo C. Específicamente creo que esta variable no tiene que estar acá. O sea, podemos tomarla mismo desde afuera del macro. Vean que yo guardé y me da un error. Me dice, no podemos encontrar la variable espacio en este scope. Entonces quiere decir de que sí la puedo poner afuera. Entonces si pongo espacios igual a 19, por ejemplo, y guardo, vean que como están en el mismo ámbito, sí la van a encontrar. Entonces hacemos cargo run y vean que acá hay 19 espacios para este lado.
O sea, en total, todo esto va a medir 19, pero mi variable se va a quedar acá a la izquierda. Vean, entonces, todo esto vale 19 y mi variable se queda a la izquierda. Lo mismo para el otro lado, obvio. Hacemos cargo run, cargo C. Listo, se queda a la izquierda ahora, acá, en vez de acá. Genial. Veamos acá. Mi nombre acá. Entonces, acá creo que es otra cosa que lo vamos a ver después. Y acá también otra cosa. Acá dice only types que implementen el FTM displays pueden ser formateados con los bracitos. Entonces, solamente los tipos que implementan FTM display pueden ser formateados con los bracitos. Eso quiere decir de que los números tienen implementado este FTM display, el format display. Lo mismo los strings tienen ese FTM display, por lo tanto pueden ser formateados dentro de los bracitos. User, o sea, user, ¿dónde está user? ¿Qué user? ¿Qué variable user? ¿Dónde crearon una variable user? No crearon una variable user. A ver, veamos. User define times to do no implement FTM display by default. Pero ¿dónde está la variable user? No entiendo dónde está la variable user. ¿O es otra cosa user? ¿Qué es user? No sé qué es user. Bueno, sigamos. Debe ser un tipo de dato que no implementa el FTM display. Ok. Forrada directamente. Ok, bueno. Leamos la información que dice acá. Dice STD, FTM, o sea, de la STD es estándar y FTM es, bueno, una función, un módulo de ahí. Entonces, la librería estándar FTM contiene muchos rasgos que rigen la visualización del texto. Como ya vimos, format lo que hace es tener macros que nos permiten formatear el texto. Bien, la forma base de dos importantes se enumeran a continuación. Ok, la forma, o sea, la forma en la que se formatean, digamos, valga la redundancia, son con estas dos que están acá abajo. FTM debug y use. Bracitos. Acuérdense que los dos puntitos eran una manera de formatear. Y acá vemos otra manera de formatear, que es el signo de interrogación. Acordémonos de que acá podíamos poner para los tipos numéricos un B de binary, un O de octal, una H de hexa. Entonces usa esta marca, digamos, para formatear textos para propósitos de debugging. ¿Se entiende? Entonces este FTM debug, o sea, los tipos de datos que implementen FTM debug los podemos formatear con esta marca para propósitos de debugging, debugging. Ok, este FTM display usa solamente las llaves para formatear texto de manera más elegante y que sea más amigable. Entonces, el FTM display usa solamente los curly brackets para que sea más elegante el formato que se entrega. Entonces, acá vamos a poner esto, vamos a traducirlo. Dice, acá usamos FTM display porque la biblioteca estándar proporciona implementaciones para estos tipos, para imprimir textos para tipos personalizados. Ok, para imprimir textos para tipos personalizados se requieren más pasos. Entonces, acordémonos que los strings siempre van a utilizar el FTM display. Y en estos ejemplos vimos strings o números que tenían ese FTM display. Para los tipos que no utilizan FTM display, tenemos que hacer unos pasos más para poder formatear. Entonces, los que usen debug, vamos a tener que hacer unos pasos adicionales para poder usar este formato. Bien. La implementación del rasgo FTM display implementa automáticamente el rasgo toString. Nos permite convertir el tipo string. Eso es muy bueno saberlo. En la línea 46, o sea, en esta
esto no sé qué es. En la línea 46 me dijo. Acá, this will not compile because structure doesn't implement. ¿Qué no implementa? Entonces, en la línea 46, gatito, llave, no, ¿cómo se dice esto? Corchetes, allow, dead code, es un atributo que solamente aplica al módulo después de eso. Ok, entonces si nosotros escribimos allow dead code, es un atributo que lo que dice es que se va a aplicar a las líneas siguientes. Acá, vean, allow dead code, disable dead code, which warn against unusual module. Leámoslo otra vez. Veamos qué dice. Bien. En la línea 46 es un atributo que solo aplica al módulo que le sigue. Bien. Entonces, actividades. Arregla el error en el código de abajo donde dice fix me, para que no corra ese error. Vamos a correrlo primero. Acá podemos correrlo y vamos a ver qué nos entrega. Ok, acá está el error. Vean, en el macro print mi nombre es 0, o sea, esto está refiriéndose a este índice. Y acá está el error. Nos dice position arguments are 0 bus. ¿Qué quiere decir eso? Que no se lo encuentra acá, no se lo encuentra en la posición. Porque si vemos acá, después de las comillas y después de la coma, tenemos que poner las variables que van a ser reemplazadas en estos curly brackets. Y acá está tratando de acceder al índice 1. Si vemos acá está el índice 0, pero no hay otra variable o no hay otro valor que tome ese índice. Por lo tanto, tenemos que arreglar eso. Vamos a ir a, ¿qué línea es? 37. Vamos a ir a la línea 37 que dice print my name is, y acá nos dice fix. Añadí el argumento necesario o el argumento que falta, James. Entonces vamos a poner acá James. Bien, con J mayúscula. Bien, vamos a correrlo y vamos a ver si nos da ese error. No nos da ese error, nos compila bien, genial. Vamos a ir al otro. Trata de descomentar la línea de items, format to structure. Ok, vamos a traducir esto bien. Vamos a ver qué dice. Intente descomentar la línea que intenta formatear la estructura. Ok, intente desconectar. ¿En qué línea? ¿Qué dice? Sí, to do. Ok, dice to do. Vamos a... Acá, voy a hacer esto. Dice to do. Acá, to do. Trata de descomentar esta línea. Vamos a descomentarla. Vamos a hacer vamos a correr el programa y nos dice, ok, en la línea 48, o sea, en la línea que descomentamos, hay un problema acá. Ok, nosotros analicemos bien esta línea. Este macro lo que intenta es mostrar por consola esta estructura. Vamos a ver adelante qué son las estructuras. Pero las estructuras básicamente son como plantillas que toman valores, digamos. Entonces está tratando de formatear, o sea, está tratando de formatear y poder imprimirlo. Acá nos dice structure no puede ser formateado por el formato default, o sea, por el formato que viene ya por default. Acá nos dice una ayuda: el trait std ftm display no está implementado en structure. Eso es lo que nos decía, que solamente acá arriba nos lo decía, no, acá abajo nos lo decía, que para usar solamente los curly brackets tenemos que el tipo tiene que tener el ftm display. Acá nos dice que std ftm contiene dos strays muy importantes, que son estos dos. Entonces acá, si queremos para usar el ftm acá, vamos a traducirlo. Acá dice ftm display. Aquí usamos ftm display porque la biblioteca proporciona implementaciones para estos tipos. Para imprimir textos de tipos personalizados se requieren más pasos. Bien, entonces eso quiere decir que esto que queremos formatear acá, solamente acuérdense, si vemos unos curly brackets, solamente vamos a poder formatear por defecto tipos que tengan el ftm, o sea, el format display. Y acá, como vemos, no está implementado. Entonces ese es el error. Este tipo de datos no tiene el ftm display. Entonces acá nos da una nota. Y in format string you may able, o sea, en formatos de string puedes usar estos
dos formatos para que se vean muy bien. Acá nos da este error se origina en el macro que viene de la expansión de un macro print ok, no nos da mucha información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de asignarle a esta estructura un FTM display. Entonces, veamos qué otra información nos dice acá. Ok, try to do. Entonces, acá nos dice this will no structure doesn't implement FTM display. Entonces, ¿cómo hacemos para que tenga FTM display? Directamente, lo que hacemos, como por formato no tiene el FTM display, vamos a tener que formatearlo en FTM debug. Entonces, para tener ese FTM debug, nosotros tenemos que usar este tipo de formato, ¿no? Entonces usamos lo que voy a decir que voy a formatear y un signo de interrogación. Entonces acá ponemos taca, taca. Ahora tratamos de correrlo y veamos qué nos dice. Acá nos dice, nos dice otro error. Acá nos dice que el error todavía viene de acá, de que no puede ser formateado. Acá dice, no puede ser formateado usando estos dos. ¿Por qué no puede ser formateado? Acuérdense de que como nosotros queremos usar el modo debug, para imprimir cualquier estructura que no tenga el display, el FTM display, vamos a tener que imprimirlo o formatearlo en este formato. Pero este formato solamente es para las estructuras que tienen FTM debug. Y acá nos dice, el trait debug no está implementándose en estructura. Ok, yo lo estoy tratando de formatear en debug porque esto no tiene el formato en el trait display, pero tampoco tiene el trait debug. Entonces, para añadir el trait debug, lo que tenemos que hacer es agregar esta línea a la estructura, muy bien, o manualmente implementar el debug for structure. Entonces voy a copiar esta línea, voy a copiarla y voy a acá nos dice, mira, una ayuda, nos da otra ayuda, nos dice considera annotating, o sea, implementar en la estructura esto. Entonces acá nos da un ejemplo de cómo implementarla. Tenemos que ir tenemos que ir directamente a la firma, o sea, a la creación de la estructura para agregar que nuestro tipo de dato estructura va a tener el trait FTM display. Entonces vamos a ir a donde hicimos la estructura. ¿Dónde está realizada la estructura? Acá se está realizando la estructura. Bien, entonces vamos a borrar esto. Y vamos a decir, mira, vos estructura por defecto no tenés el FTM display. Así que como no lo tenés y no lo podés tener, entonces si yo te quiero imprimir no voy a poder imprimirte, te voy a tener que imprimir o te voy a tener que pasar el trait derive, o sea, te voy a tener que derivar todo esto entre corchetes, tengo que derivar a un FTM debug. ¿Se entiende? Debug. Así que, intenté guardarlo, no lo voy a guardar. Lo que voy a hacer es correr el programa. Y acuérdense, si este tipo de dato tiene el format display, debug, nosotros para imprimirlo vamos a tener que ponerle acá, especificarle que está en formato debug. Entonces hacemos run y veamos si compila. Acá me dice que me olvidé de, cuando le estoy indicando, acá me olvidé de cerrar. Entonces hacemos así y corremos. A ver qué nos da. Muy bien, no nos da ningún error. Acá se está imprimiendo la estructura. Yo conozco una manera más linda de imprimir esta estructura, que es agregándole otro formato que admite debug, que es con gatito ahí. Bien, ahora lo imprimimos y veamos que nos lo imprime muy bien. El dato nos lo da separado. Como hay un solo dato, digamos que en este caso queremos tener varios datos. A ver, ¿dónde está la estructura? Vamos a tocar la estructura. La estructura acepta un i32 nada más. Vamos a decirle que quiero que acepte 2. O sea, esta estructura es una estructura de tipo tupla. Entonces,
Como es una estructura de tipo tupla, le voy a decir que quiero que acepte 2. Uy, quiero que acepte 2 valores. Y acá le voy a poner otro valor, 12. Entonces, vamos a ver más de estructuras adelante. O van a poder ir a la otra lista de reproducción. Veamos que me pone uno abajo del otro. Si yo le saco este formato, pero le dejo este formato que también acepta debug, lo vamos a ver un poquito más feo. Miren, no lo vamos a ver tan ordenado, lo vamos a ver uno al lado del otro. De la otra manera se veía más ordenado. Genial, ya hicimos este ejemplo. Ahora vayamos a este ejercicio. Nos dice, vamos a ver qué nos dice. Nos dice, añade una llamada. Una llamada es, ¿cómo se dice? Bueno, ahora lo vamos a ver. Añade una llamada a la macro print. O sea, añade, llama a print que imprima pi. Pi va a ser una variable, me imagino, que es aproximado a 3,142, controlando el número de decimales mostrados. Para propósito de este ejercicio, utilice esta variable como una estimación de pi. Sugerencia, puede que necesite consultar la documentación de STD, o sea, de la librería estándar, y del trait FTM para establecer el número de decimales a mostrar. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Utiliza un print para imprimir una variable pi que quiero que sea 3,14. Pero vos esa variable pi la vas a llamar, o sea, vas a agarrar esos curly brackets y le vas a decir, mira, imprimí esto, pero le vas a limitar los números que van a venir después. ¿Se entiende? Le vas a limitar la cantidad de decimales que querés después. Acá nos dice que vamos a tener que usar esta documentación. Bien, esta ya vimos que el módulo format lo que hace es formatear las salidas de texto. Vamos a bajar, acá nos dice cómo usarla. No, acá nos dice parámetros posicionales. Esto ya lo vimos, de cómo poner los parámetros en un orden. Nos va a decir acá, bueno, tenemos parámetros que se pueden nombrar dentro de acá, que ya también lo vimos. Acá vemos que dentro ponemos el nombre del argumento y acá llamamos al argumento y nada, esto. Acá, bueno, tenemos otra manera, podemos invocar o crear ese argumento fuera del format y después mandarlo a llamar desde adentro, que ya también lo hicimos. Lo mismo. Bien, acá nos dice parámetros, formatos de parámetros, que acá también lo vimos. No, vimos solamente algunos. Acá lo que estamos viendo es que lo que les dije, acá también, vean, esta va a ser la cantidad de veces que se va a imprimir. Acá lo está llamando mediante un índice. A este, acuérdense que este es un 1. Bien, otro formato, bien. Ok, fill, esto es para llenar. Ok, esto es para llenar. Y esto es el ancho. Y este es a llenar. Y este es ancho. Muy bien. Esto es otro. Esto no lo vamos a ver mucho. Precisión. Acá. Precisión. Acá está. Precisión. Precisión. ¿Cómo es en español? Veamos cómo se llama en español. ¿Cómo se dice en español? A ver. Precisión también. Bueno. Veamos qué dice esto. Precisión. Para los tipos no numéricos, esto puede considerarse una anchura máxima. Si la cadena resultante es más larga que la anchura, entonces se trunca hasta esa cantidad de caracteres y ese valor truncado se emite con el relleno. La alineación y la altura de cuadros han establecido parámetros. Ok, bueno, es con lo que queremos trabajar, ¿no? Entonces acá dice, para tipos integrales, esta precisión es ignorada. Ok, para integrals, o sea, para números reales. Entonces, para tipos flotantes, esto indica cuántos números o cuántos dígitos después del decimal van a ser mostrados. Es exactamente los que nos pide la consigna. Entonces, hay tres posibilidades, tres maneras de especificar esa precisión, o sea, esos decimales después del punto. La primera es de esta manera: punto n. Me imagino que n va a ser la cantidad de decimales que queremos que se impriman después. La segunda manera es añadiendo
un entero o un nombre seguido del signo dólar. Acordémonos que el signo dólar es para referenciar, si se acuerdan, a variables. Entonces, estas dos maneras ya las vimos cuando queríamos, por ejemplo, decir el ancho de un... El ancho de una... el ancho de, por ejemplo acá, el ancho. ¿Se acuerdan que el signo dólar representa una variable que está afuera en este caso? Bien, y la tercera es con un asterístico. Esta tercera no la vamos a tocar mucho porque es muy engorrosa y no necesitamos. Vamos a tratar de hacerlas con las primeras dos opciones que nos da. Bien, yo les voy a explicar cómo es esto. Lo primero que vamos a hacer es ver los ejemplos y vamos a ver que siempre van a tratar de imprimir este numerito los ejemplos, ¿sí? Siempre van a tratar de imprimir 1, 2, 3, 4, 5 dígitos después del punto. Bien, el primer ejemplo nos muestra esto, nos dice, mira, esto va a imprimir hola, el argumento 0, que va a ser una variable. Acuérdense que este índice, este arg0, dice, mira, el argumento en la posición 0 cuando empieces a poner las variables, o sea, acá. El argumento en la posición 0, después cuando pongo las variables, es este literal string x. Entonces acá en hello se va a reemplazar por esta x. Entonces hello x es, y acá nos dice que el argumento 1, o sea, el argumento 1 que es este 0,01, se va a poner acá. Este 0,01 es el valor que vamos a poner acá. O sea, acá se va a guardar 0,01. Entonces, acá acuérdense que estos dos puntos siempre dicen formato. Entonces, el argumento 0,01 se va a formatear de la siguiente manera. Punto 5. Entonces, si recordamos a la primera manera que teníamos de definir cuántos decimales íbamos a tener, era con un punto y n, que n representaba un entero de posición. Entonces, esto lo que va a devolver es, miren, la variable que reemplaza el índice 1 es 0,01. Y acá lo que nos dice es, después de el punto, o sea, después de este punto, vas a imprimir 5 números después. Pero vemos que la variable solamente tiene 2. Entonces, ¿con qué números los vas a rellenar? Si nosotros no nos alcanza en la variable o en el número que queremos formatear el punto número es más grande que la cantidad de números que tenemos, se van a rellenar con ceros. Pero si el punto número es más chico que la cantidad que tenemos, va a recortar esos números. Entonces, tratemos de hacerlo con esta opción. Entonces, acordemos que tenemos que definir una variable pi que es 3,1415,3, creo. A ver si me acuerdo cómo es el número pi. Estaba atrás. Es 3,141592. 3,141592. Listo. Ahí definimos nuestra variable pi. Acuérdense que los comentarios son así. Nuestra variable pi. Bien. Ahora, nosotros mediante el macro print vamos a decir nuestro... es dentro. Nuestro número pi es... nuestro número... Acá vamos a poner el número entero, o sea, el valor de pi puede ser recortado a, y acá vamos a poner otra variable, que ahí va a ser la variable recortada. Entonces, acordémonos que nosotros queremos que se impriman 3 números. Acá lo que nos pide la consigna es, después del punto vas a imprimir 3 decimales nada más, ¿sí? Solamente vas a imprimir 3 decimales. Entonces, la primera opción que nos da format es usar la precisión. Y la primera opción que nos dice es, mira, vos podés hacer punto y la cantidad de números que querés que se muestren. Entonces acá vamos a poner nuestro número, que en este caso es pi. Acá le vamos a pasar, mira,
Yo quiero que a pi, a mi número, lo formatees y después del punto le agregues 3 decimales nada más. Guardamos, hacemos cargo run y vemos que nos muestra 3 decimales después. ¿Por qué? Porque le dijimos, mira, mi variable pi, que es esta, lo vas a formatear y después del punto le vas a poner 3 numeritos. ¿Se entiende? Podemos pedirle que después del punto nos ponga 4 y en vez de mostrarnos 3,14 nos va a mostrar otro número. Entonces hacemos cargo run y nos muestra 4 numeritos. ¿Ven? Nos muestra 4 numeritos. Podemos decirle que nos muestre 10. Y como en nuestra variable hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 números después del punto, y nosotros estamos diciendo, mira, después del punto vas a mostrar 10, como la cantidad que acá le dijimos en el formato es más grande que la que realmente tenemos, los va a llenar, como yo dije, con ceros. Miren, ven, se muestra 10 números porque el formato es de 10 números, pero como es más grande de los decimales que tenemos, los va a rellenar con estos 4 ceros que tenemos acá. Bien, entonces de esa manera lo hicimos con la primera opción que nos dice. La segunda opción que nos dice es, mira, en vez de decirme acá con un número cuántos números querés, me puedes decir, me puedes armar una variable que sea, por ejemplo, let decimales, que van a ser igual a la tarea, el ejercicio nos pide que 3. Entonces nosotros vamos a borrar todo acá y vamos a poner mi variable pi, que es 3,141592, la vas a formatear y después del punto le vas a poner lo que contenga el número entero que contenga la variable decimales y con un signo de dólar para referirnos de que estamos llamando a una variable. Bien, hacemos cargo run y vean que nos lo formatea como nosotros le decimos. Acá dice, nuestro número 3,141592 se puede ser recortado a 3,142. Bien, entonces ya vimos esas dos maneras. La tercera manera no la vamos a ver, no la vamos a ver, o por lo menos no voy a darle énfasis por ahora. Quizá en un futuro la tengamos que hacer. Debug. Ok, traduzcamos esto y veamos qué nos dice. Debug. Todos los tipos que quieran usar los rasgos de formato std ftm requieren una implementación para ser imprimibles. Bien, solo se proporcionan implementaciones automáticas para tipos como los de la librería std. Todos los demás deben ser implementados manualmente. Entonces, los tipos que estén en la librería std van a tener un formato por lo menos de el format. Se lee. Vamos a leerlos otra vez. Todos los tipos que requieran rasgos de formato fmt de format requieren una implementación para ser imprimibles. Una implementación para ser imprimibles. Solo se proporcionan implementaciones automáticas para los tipos como los de las bibliotecas std. Todos los demás deben ser implementados manualmente. Bien, sigamos. El rasgo ftm debug hace que esto sea muy sencillo. Todos los tipos pueden derivar la implementación de debug. Esto no ocurre con display, que debe implementarse manualmente. Bien, ¿qué dice esto? Que el ftm debug puede ser derivable a cualquier tipo, como lo hicimos en el ejemplo que estaba acá, que nosotros a esta estructura le derivamos, acá a esta estructura, le derivamos de esta manera, le derivamos, derive el formato debug. Bien, debug, así, porque esta estructura no lo tenía, entonces se lo derivamos. Pero nosotros no le podemos derivar un formato display, porque no se puede, no funciona con los display. No se puede derivar un display. Acá dice, esto no es verdadero para el formato display, que se debe ser agregado manualmente. Entonces, veamos esto. Esta estructura no puede ser printeada con display, o sea,
con los curly brackets sin formato, o con debug. ¿Por qué? Porque esta estructura no está derivada por debug, porque no se puede derivar de display. Si se deriva por debug. Entonces, de derived, el atributo derive automáticamente crea una implementación. Requiere to make this struct printable with. Ok. Entonces, el atributo derive automáticamente crea una implementación. Porque recordemos que automáticamente, acá leamos esto otra vez. Acá dice que para formatear requieren una implementación para ser imprimibles. Bien. Y como esta estructura no tiene ninguna implementación, lo que hace derive es automáticamente crear una implementación. ¿Se ve? Entonces, todos los tipos que quieran usar los rangos de format, o sea, usar el macro print, println, println, tienen que tener alguna implementación. Puede ser debug o puede ser display. Pero como este tipo de datos no tiene ninguno de los dos, hay que darle una implementación. ¿Cómo le damos una implementación? Con el atributo derive. Acá lo vimos. Derive, y acá hacemos que sea del formato o del format debug. Entonces esto ya tiene una implementación. Entonces puede utilizar el format. Bien, FMT de la librería estándar. Entonces dice, acá dice, todos los tipos de la biblioteca std también pueden imprimir automáticamente con este formato. ¿Sí? Entonces acá nos dice, ¿cómo fue? Ok. Derive de format debug implementation for structure. Entonces esto quiere decir que esta estructura implementó el modo debug, la implementación debug, o sea, derivó el format debug. Entonces esta ya puede ser impresa. Bien. Entonces, put structure inside the structure div, make it printable. So, entonces para que una estructura pueda ser imprimida, tiene que derivar a debug. Entonces después nosotros vamos a poder imprimirla con este tipo de formato. Acuérdense, con el tipo de formato, siempre con el tipo de formato. Entonces print with es similar con ok. Bien, entonces para los que no tienen debug, igual podemos imprimirlo con este modo. ¿Sí? Veamos cómo se lee esto. Acá lo corrí. Veamos cómo se lee todo esto. Y vean que este tipo de datos tiene la implementación de format display. ¿Sí? Entonces, si le ponemos el formato lo va a imprimir igual que si no lo tuviera. Lo mismo con estos datos que son literal strings. Los tres son literal strings. Entonces se van a imprimir de la misma manera. No va a pasar nada. ¿Sí? A ver esta estructura acá. Ahora, esta estructura como tiene una implementación display, como tiene una implementación, puede ser imprimible. O sea, tiene una implementación acá. Le damos otra vez esto. Siempre es bueno repasar, siempre es bueno leerlo. Todos los tipos que quieran tener los rasgos para ser formateados, tienen que tener una implementación. Entonces, como esto no tenía una implementación, no podía utilizar el format. Entonces, como ahora sí tiene una implementación, sí puede ser formateado. Entonces sí puede ser impreso con un macro de format. Bien, ¿por qué? Porque le dijimos cuando hicimos la estructura que va a tener una derivación a ftm debug. Bien, y acuérdense que tenemos que formatearlo de esta manera. Ok, el problema con derive es que no hay control sobre cómo. Ok, el resultado. Ok. Esto no lo entendí. Google Traductor. Bien, acá dice: el problema con derive es que no hay control sobre cómo. No entiendo eso. Now, will print div structure. Oh, ok. Ah, de no cómo. Ok, no te da mucha información. ¿Ve? Entonces, debug definitivamente. Ok, otra vez acá.
of how. Entonces acá veamos. Así que FTM debug definitivamente hace esto imprimible, pero sacrifica algo de elegancia. Bien. Rust también proporciona la impresión bonita, que ya lo vimos con el signo gato. Entonces, si nosotros corremos esto y vemos que Peter, ¿dónde está Peter? Tiene una estructura que tiene dos datos y que lo llenamos con estos, vemos que lo imprime de forma bonita. Bien, only can manually implement to the control display. Ok, a ver esto que dice. Se puede implementar manualmente display para controlar la visualización. Bien, ese es el modo debug. Acuérdense, si nosotros queremos usar cualquier macro que venga de format, nuestros tipos deben tener una implementación, ya sea display o ya sea debug. Ahora vamos a ver el modo debug. O sea, hay algunos tipos de datos que ya tienen el modo display, entonces no hace falta como derivarlos. Ahora vamos a ver display. Ok, veamos esto. El format debug apenas tiene un aspecto compacto y limpio, por lo que a menudo es ventajoso personalizar la apariencia de salida. Esto se hace implementando manualmente display, que utiliza el marcador de impresión solamente las llavecitas. La implementación tiene este aspecto. Ok, acá nos dice que debug, ok, otra vez. Leámoslo otra vez. Es mejor leer las cosas hasta que las entendamos, ¿sí? Ok, debug apenas tiene un aspecto compacto y limpio, por lo que a menudo es ventajoso personalizar la apariencia de salida. Esto se hace implementando manualmente display, que utiliza el marcador de las llaves para la implementación. Que utiliza el marcador de las llaves. No entendí igual muy bien a qué quiere hacer referencia con metiendo display acá. De que esto se hace manualmente implementando el display. Ok, importamos format. Ok, acá dice import via use de FTM module to make it available. Ok, definamos una estructura. Ah, ok, nosotros podemos definir una estructura directamente con un formato display. El tema es que si lo hacemos lo tenemos que hacer de forma... Ah, ahora entiendo. Vean, debug apenas tiene un aspecto compacto y limpio, por lo que a menudo es ventajoso personalizar la apariencia de salida. Ok, acá nos está diciendo que, bueno, con debug tenés unos aspectos lindos, pero puedes personalizarlo mucho más. ¿Cómo lo puedes personalizar? Con el formato display. Ok, pero lo tenés que implementar manualmente. Entonces para eso tenemos que llamar a la librería, al módulo estándar, a la librería estándar y al módulo FTM display. ¿Ven? Entonces al módulo FTM, que es el de format. Bien, entonces definamos una estructura para la cual se puede imprimir con formato display. This structure contain un i32. Entonces, ok. Importamos la librería estándar y el módulo FTM. Bien, que acuérdense que es format. Después, creamos una estructura. Esta es una tuple structure. Lo que dice que, estructura, el nombre que le vas a dar y los datos que va a poder recibir. Esta tupla solamente puede recibir un número negativo o positivo de 32 bits, que va desde los 2000 millones, creo. No más. 4000 millones. No me acuerdo, pero eran muchos. Ok, para usar el marcador solamente de llavecitas, el trait FTM display tiene que ser implementado manualmente al tipo. Entonces, ¿cómo le implementamos a este tipo structure el formato display? Con la palabra reservada implement. Entonces hacemos un implement, llamamos al módulo format, llamamos al display para la estructura. Entonces este trait requiere el módulo format con una asignación. Acuérdense que estos dos puntos es para asignar una funcionalidad, digamos, de format. Entonces format, si vamos a la librería, usage, nos tiene que aparecer, acá creo que están los traits de format, nos aparece, ¿no? Struct
format enums struct debug display acá. No, estos son display. Entonces, bueno, no importa, no nos metamos bien, no nos confundamos. Quería ver si había un ejemplo mucho más lindo. Entonces acá recapitulemos, importamos FTM, creamos una estructura que todavía no está asignado manualmente el formato display, implementamos el formato display a esta estructura y dentro de los curly brackets lo que hacemos es display requiere un FTM con la asignatura. Entonces hacemos una función o un método en este caso que va a llamar fmt, que va a llamar a una referencia de los datos desde la instancia en la que sea llamada y va a poder cambiar, por ejemplo, va a recibir un parámetro de tipo mutable de ftm formatted y va a devolver un result. Entonces, write exactly the first element into the supply output. Ok, stream f returns ftm results. Bien, which indicate whether the operation success or failed. Ok, not that right. Use syntax which is very similar to println. Not that right. Use syntax which is very similar. Ok, right. Ok, right lo que hace es f, que seguramente es formatted, o f de acá, f self 0. Entonces del self 0 es el valor este que se pasa acá. Entonces acá vamos a leer bien lo que dice. Ya entendimos por arriba quizá lo que es lo que va a hacer. Entonces ftm display puede ser más limpio que ftm debug, pero este presenta un problema para la biblioteca estándar. ¿Cómo debería mostrarse los tipos ambiguos? Por ejemplo, si la biblioteca estándar implementara un único estilo para todos los vectores, ¿qué tipo debería ser? ¿Sería alguno de estos dos? Vector path igual a bin split on, o vector number 1,5. Ok, ¿cómo debería ser? ¿Cómo se deberían mostrar los valores? Eso creo que los tenemos que ver acá. Que dice ok, no, porque no existe un estilo ideal para que todos los tipos y la biblioteca estándar pretendan dictar a uno. FTM display no está implementado para vectores, ningún tipo de contenedor genérico. FMTBack debe usarse entonces para esos casos genéricos. Entonces va a haber casos en los que no vamos a poder aplicar display a tipos de datos, por ejemplo los vectores. Los vectores no vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Sin embargo, esto no es un problema porque para cualquier nuevo tipo de contenedor que no sea genérico se puede implementar el display. Entonces veamos cómo es que sigue esto. A ver, importa ftm format. Acá hay una estructura, una tuple structure que está guardando dos números. Bien, le derivamos el tipo de bug. Después implementamos el tipo display. Ok, acá está derivando de bug, pero lo que vamos a poner es bueno, también vamos a implementarle el display. Esto lo que hace es, ok, lo mismo que antes, devuelve un tipo result, que este tipo result lo vamos a ver más adelante, pero devuelve un ok con el resultado, que va a ser este, en el caso de que todo salga bien, y en el caso de que salga mal va a devolver un error. Entonces acá dice use cell number to refer a positional data point. Ok, ¿por qué? Porque estamos tomando una referencia de los datos de donde va a ser llamado, y f va a ser un valor mutable, le vamos a pasar un valor mutable de f de donde, de fmt formatted. Entonces bien, vamos a ver cómo podemos implementar esto. Bien, vamos a armar una estructura. Vamos a definir una estructura donde los campos are named for comparison. Ok, vamos a definir una estructura. Y esta misma estructura, min max, y este es point 2D. Y esta misma estructura le vamos a asignar otra vez lo mismo, el display. Bien, entonces entramos a la función. Bien,
acá a la función principal. Acá define, acá instancia la estructura con dos valores, 0 y 14. Entonces, este min-max va a ser de tipo min-max. Acá dice 1. ¿Por qué dice 1? ¿Qué quiere decir este 1? Saben que no sé qué quiere decir. Perdón. No sé qué quiere decir ese 1. Vas a preguntarle a ChatGPT. Vamos a proporcionarle la estructura de min-max. Sí, yo le hablo súper correcto. Acá. El código que has proporcionado define una estructura llamada min-max que contiene dos valores de tipo integer 64. ICE 64. La estructura min-max tiene una implementación del trait FMT display que permite formatear instancias min-max en una representación de cadenas. Bien. La línea indica que la estructura min-max también es implementada automática por el trait debug, que proporciona una implementación básica de formato en fines de depuración. La implementación del trait FMT display le permite definir cómo se formatea una instancia de min-max cuando se usan contextos que requieren implementación de cadenas. Ok, otra vez. La implementación del trait FMT display le permite definir cómo se formatea una instancia de min-max cuando se usa en contextos que requieren una representación en cadena. Ah, ok, porque si recordamos, el display lo que nos permite es utilizar las concadenas. Entonces podemos convertir una estructura a cadenas. Una estructura es una plantilla que define varios tipos de datos. En este caso, el método FMT de FMT display es implementado, lo que permite formatear la instancia de min-max en formato entonces write es como decir un formato. Vean. Entonces esto F es como el formato, ¿no? En un formato utilizando el método write. Entonces esto lo que está devolviendo es esto. Bien. Pero solamente para este. Bien, ahora entiendo, ahora creo que entiendo. ¿Ven? ¿Ven lo que hace? Acá lo encierra en una tupla. Entonces no lo devuelve como un tipo tupla, sino que lo devuelve como si fuera un string. Porque esto dentro de todo es un string. Solamente que se está haciendo como si fuera una tupla acá. Bien, bien, bien. Aquí tienes un ejemplo de cómo se podría utilizar la estructura min-max y su implementación con display. Ok, entonces yo ahora le voy a volver a preguntar. Ahora que tenés más información, ¿qué es? Ahora que tenés más información, ¿qué quiere decir el 1? Ahí está. Mil disculpas con la función de código anterior, no es una utilización varias. Ok, parece que hubo un error. ¿Ustedes dicen que hubo un error? Vamos a correrlo, a ver. Capaz que hubo un error. A ver. Sí, miren. Esperen. Expect one of. Parece que hubo un error, Miren cómo salva las papas ChatGPT. A ver. Corrámoslo ahora. Ustedes dicen que hubo un error. Miren, hubo un error. Es un error de la documentación, Quizá lo podamos comentar en ¿cómo se dice? En GitHub, porque esta es una documentación open source, digamos. Bien, entonces entendimos a ChatGPT que la implementación que está haciendo acá FMT es que está tomando a sí mismo los valores que va desde donde va a ser llamado y va a cambiar con F va a cambiar
va a ser un formatted. O sea, me imagino que esto lo que va a ser... vamos a ver bien si es que nos explica bien eso. FMT, no, formatted, no. Más info. Bien, le pasamos la información. FMT display, acá está, FMT, FMT format. Ok, explícame qué hace esto. Ok, quiero que me expliques. Copiar FMT result. FMT es de la librería FMT. Ok, FMT result. Entonces, vamos a preguntarle acá qué significa esto en la función. ¿Cómo se dice? ¿En qué función? En la función FMT FMT que agrega manualmente a la estructura. Vamos a ponerla acá. Bien, ahí le preguntamos. En el contexto de la función FMT que implementa manualmente para una estructura en RAS, el parámetro f, ¿qué parámetro? F, el parámetro f de tipo referencia mutable FMT representa el formateador que se utiliza para construir una representación de la cadena del objeto. Entonces, representa el formateador. Bien. Representa el formateador. Ok. La estructura FMT formatted proporciona métodos y utilidades para formatear los datos que genera una cadena de salida. Al pasar f como parámetro de la función FMT, se puede utilizar para escribir y formatear el código deseado a una representación de cadena final. Entonces, f directamente lo que hace en esta función es ya, o sea, no es que f se la vamos a pasar, ya se la estamos pasando acá, ¿se entiende? Entonces, f, como nos explica acá, ¿dónde está f? Acá, f representa el formateador que se utiliza para construir la representación de la cadena del objeto. La estructura FMT formatted proporciona métodos y utilidades para formatear los datos y generar una cadena de salida. Al pasar f como formato a la función FMT, se puede utilizar para escribir y formatear el contenido deseado. Se puede utilizar para escribir y formatear el contenido deseado en la representación de cadena final. Dentro de la función FMT puedes utilizar f para llamar a los métodos proporcionados por f formatted. Algunos de los métodos más comunes pueden ser write, que permite escribir el contenido en el formateador. WriteLN, similar, agrega, format, debug, display, octal, método. Okay. El uso exacto de FMT formatted depende de cómo desees formatear tu estructura y qué información deseas incluir en la representación de la cadena. Puedes consultar la documentación de RAS para obtener... En resumen, f en la función FT te brinda acceso al formateador que se utiliza para construir la representación de la cadena de un objeto que te permite utilizar... Ok. Otra vez, en resumen, el parámetro f, que es este que le pasamos acá, nos permite... el parámetro f, acá, te brinda acceso al formateador que se utiliza para construir la representación de una cadena de un objeto. Y te permite utilizar métodos específicos para escribir y formatear el contenido deseado de una representación. Bien, lo vamos entendiendo, ¿no? Vamos a seguir viendo el código porque quizá viendo el código lo entendemos mejor. Entonces, acá instanciamos de esta estructura. ¿Cómo se dice? Un objeto que va a ser minmax. Entonces, compare las structs. Ok, acá minmax, ok. Entonces acá, como podemos ver, podemos imprimir de las dos maneras. Ok, nosotros ya corrimos este programa, pero vean que en modo display lo vemos así, porque es un string, ¿no? Y en modo debug, vean cómo lo vemos, minmax. Bien, ¿por qué? Porque ya pusimos que esta estructura puede tener una implementación de format
debug y format display. Display y debug. ¿Se entiende? Bien. Ok. Let bit range. Menos ta 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 ta. Acá volvemos a instanciar, me imagino. Ah, no, no volvemos a instanciar. O sí. Sí, volvemos a instanciar. Y acá dice the big range is ta ta ta. The small is ta ta ta. Entonces, nada, acá está printeando otra vez. No sé por qué directamente no los manda acá y ya está. Ah, porque los dos los está imprimiendo en modo en formato. Ah, porque como los dos tienen la instancia de format display, directamente los puede meter así, ¿se entiende? Entonces, como tiene el método display, los va a imprimir. Y acá está haciendo lo mismo otra vez. Entonces, error. Both the bug and display were implemented, but B, o sea, boolean, nada que ver. De que es vaina, to implement the world plain, ok. Esto solamente va a ser una actividad, me imagino. Sí, actividad, vean. Ok. Entonces, comparemos la estructura. Vemos que esta estructura tiene formato display. Y esta estructura tiene formato min-max. O sea, formato debug. Lo vuelvo a comparar acá. Pero solamente que estas dos son de la tuple structure. Que en la función vemos que se implementó ese fmt display. Y acá está comparando lo mismo, ¿ven? Los está comparando igual. Otra vez los está comparando. ¿Dónde está el debug point? ¿Dónde está el debug point? Bueno, creo que no aparece debug. ¿Dónde está? Debug, acá está, point. Point y point, ¿qué es? Ok, point es, ok, sí. Bien, está pretty, está bien. Point 2D, ¿qué es? Esperen. Acá está point 2D, es una estructura, ok, pero point 2D es una estructura, ok. Con estructuras también puede pasar, entonces lo podemos hacer con estructuras tupla y estructuras tipo las normalitas, las que son para objetos. Bien, porque miren, acá hacemos let point 2D y acá especificamos especificamos acá en point, especificamos los valores de los campos. Entonces, si lo imprimimos así, los vamos a ver tipo string. A ver dónde está. Acá lo vamos a ver tipo string, ¿se ve? Y si lo formateamos en modo debug, vamos a verlos en modo debug. Ok, veamos qué nos dice acá. Así, format display ha sido implementado, pero format binary no. Ok, y por lo tanto no puede ser usado, tiene mucho rango tipo, pero requiere implementación. Eso se detalla, ok. No lo entendí bien a eso, a este último. Seguramente es por este coso, Bueno, nos dice que... No nos dice que si imprimamos nada. Bueno, a ver. Actividad. Antes de chequear... bueno, ya la chequeé. La salida del ejemplo anterior usa la estructura point2D como guía para añadir un complex. Una estructura complex al ejemplo. Que cuando sea impresa... Ok, otra vez. Vamos a... Pues yo lo entiendo, pero no lo puedo decir. Después de comprobar la salida del ejemplo anterior... ok, después. Entendí before. Después de comprobar la salida del ejemplo anterior, utilice la estructura point2D como guía para añadir una estructura complex al ejemplo. Cuando se imprima de la misma manera, la salida debe ser... Ok, tenemos que tratar de crear una estructura complex. Y de... Esto es lo que quería hacer, pero en local. Bien, vamos a hacerlo acá. Vamos a tratar de crear una estructura complex. Pero no va a ser una tuple structure, va a ser una estructura normal. Entonces, antes del main, no quiero verlo de arriba, o quiero tratar de no verlo de arriba para ver si me acuerdo. Bueno, struct, y tiene que ser complex. A esta estructura vamos a pasarle dos datos. Vamos a hacer A y B. A va a ser igual a un U32 y B va a ser igual a un U32 también. Bien, entonces ya tenemos una estructura. Lo que tenemos que hacer ahora es imple. ¿Era imple? O imp.
Imple. Bueno, vamos a implementarle. ¿Qué vamos a implementarle? De fmt22. ¿Era 22? Ahora veamos arriba. Eso sí lo puedo ver. fmt. Ok, implementado. fmt. Ah, ok. ¿Qué queremos? Display. Esto es lo que le queremos agregar. For, ¿a qué? ¿A qué estructura? A complex. Complex. Bien, entonces le vamos a agregar una función fmt, que creo que debe ser, me imagino, de ese nombre, tipo, no lo debemos cambiar. De fmt vamos a tomar los parámetros, una referencia a los parámetros self, y vamos a tomar el formato que va a tomar, que va a ser de tipo, y de asignación, tipo, ya se lo vamos a asignar acá, va a ser de fmt formatted. Era así, formatted y con doble D. Formatter. Ok. Pero vean, vas a tomar una referencia mutable. Entonces eso es muy importante. Entonces, otra vez. Vamos a recibir self y vamos a recibir esto, que va a ser una referencia mutable de fmt formatter. Bien, acá vamos a tener el cuerpo de nuestra función. Era formatter con doble R, format con doble T, Bien, chequemos otra vez qué era esto. Ok, entonces, ¿qué significa formatter? Entonces, en el contexto de la función que se implementa manualmente en una estructura RAS, el parámetro f de tipo referencia mutable, fmt formatter, representa el formateador que se utiliza para construir la representación de la cadena del objeto. Entonces, fmt formatter es imprescindible para la salida final de cómo va a ser nuestra estructura string del objeto. Bien, fmt formatted nos va a indicar el formato de tipo string de nuestro objeto. Bien, la representación de la cadena del objeto. Entonces quedémonos con eso. fmt formatted ayuda o representa el formateador que se utiliza para construir la representación de la cadena del texto. Bien, toma una referencia mutable, accede al módulo fmt y accede al trait formatter. Bien, la estructura fmt formatted proporciona métodos y utilidades para formatear los datos y generar una cadena de salida. Ok, al pasar f como parámetro de la función fmt, se puede utilizar para escribir y formatear el contenido deseado en la representación de la cadena final. Entonces, esto nos proporciona un macro que se llama write, ¿no? Era un macro, así que es esto. Entonces, me gustaría saber, o me gustaría entrar acá, a ver, a fmt, y ¿dónde debería ir? Structs formatter. Ok, es una estructura. Entonces, configuración de formateo, formatted. Ok, a ver, stt smt formatter. Ok, full formatted private fields. Ok, leamos esto. Configuración para el formateo. Es esto que sería acá. Esto es esto. Configuración para el formateo. Un formateador representa varias opciones relacionadas con el formateo. Los usuarios no construyen formateadores directamente. Se pasa una referencia mutable a un método fmt. Ok, bien, siempre tiene que tener el nombre fmt. De todos los rasgos de formateo, como depurar y mostrar, o sea, como debug and display. Entonces, formatter nos ayuda a formatear la salida final de nuestro objeto. Formatter representa varias opciones relacionadas con el formato. Bien, el user no lo construye directamente, sino que pasa una referencia mutable, que es pasada a una función fmt, como debug and display. Bien, veamos esto. Ok, para interactuar con un formateador, usted llama a varios objetos para cambiar diversas opciones relacionadas con el formato. Para ejemplos, consulte la composición de métodos definidos de formateo a continuación. Ok, implementación A, que me imagino que A es
¿A qué va a ser? Bueno, ahora nos va a explicar. Implementación, me imagino que esa es la estructura o algo así, no sé. Ok, acá. Pub fmt path integral. Ok, esto no. Example. No, esto no. Path no. Right no. Right no. O era right. No, era right no. Flag no. Fill tampoco. Align tampoco. Width tampoco. Precision. Ah, miren, esto lo habíamos visto, ¿no? No importa, este no. Sin plus tampoco. Sin minus tampoco. Alternate tampoco. Sin aware tampoco. Debug stroke tampoco. Debug tuple tampoco. Debug list tampoco. Debug set tampoco. Ah, acá están las. Pero no, ah, acá está el trait. Acá está implementaciones del trait. Bien, 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 bien. Implement write for formatter. Write. Ok, write. str. Write, formatter. Ok, opa. Ok, los argumentos. Write fmt. Acá, yo quiero ver el macro. Aquí está, acá está. Ah, ok, el macro viene de la librería estándar. Ok. Vean que tiene argumentos y tiene un argumento que es una variable de tipo expresión. Entonces leamos bien esto. Entonces, ¿qué dice? Escribe datos formateados en un buffer, en una variable. Este macro acepta un escritor, una cadena de formato de una lista de argumentos. O sea, el escritor me imagino que es este. Los argumentos se formatearán de acuerdo con la cadena de formato especificada y el resultado se pasará al escritor. El escritor puede ser cualquier valor de un método range fmt. Generalmente proviene una interpretación del rasgo fmt write y o write. La macro devuelve al método fmt, devuelve una result. Ok, devuelve un result. Entonces veamos esto. Write mutable w, que w es de tipo vector test. Entonces me imagino que esto lo que devuelve es un result. Y si el result es ok, devuelve un vector con el valor test. Me imagino, ¿no? Acá no nos muestra las salidas igual. Pero bueno. No importa, sigamos con esto. Esto que tomaba el formateador, que va a ser F, y después el modo en el que va a salir. ¿Cómo va a salir? Ah, esta es una tupla, no. ¿Cómo va a salir? Va a salir tipo... esto estamos hablando de una estructura. Una estructura... Ok, va a salir así. Va a salir así. Y va a ser... Acuérdense que una estructura tiene una key y tiene una... ¿cómo se dice? Un value. Entonces, como nosotros vamos a tener referencias de la instancia, vamos a hacer self. No. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer, bueno, como como siempre, como las keys siempre van a ser A y B, vamos a hacer A es igual a, bien, coma, B es igual a, ahí está, bien, y acá les vamos a pasar self punto 0, coma, self punto 1. ¿Accedemos a los valores o es con el nombre? Ah, no es con el nombre, es con el nombre. Entonces nuestra estructura es A y acá es B. Bien. Bien, esto es lo que va a devolver. ¿Y esto qué va a devolver? Esto va a devolver esto va a devolver un result, dijimos. Porque Roy que devuelve. Roy que devuelve. Acá no dice así. Acá dice method fmt result. De forma result and io result. Devuelve un f. Okay. Fmt write devuelve un result. Entonces esto va a ser fmt result. Bien. Entonces ya nuestra estructura complex
le derivamos, porque encima le tenemos que derivar, porque no se lo pusimos, no se lo implementamos, le tenemos que derivar. Acá ya le estamos derivando manualmente en esta expresión de líneas. Acá le estamos especificando que va a contener el formato display. Ahora hay que decirle que va a tener la derivación del formato de bug. Pero si nos acordamos, puede derivar de bug, pero no puede derivar display. ¿Por qué no puede derivar display? Porque hay que especificar en qué formato se va a ver la instancia final del objeto en string. Lo voy a decir bien otra vez, porque eso lo aprendimos, ¿no? Nosotros tenemos que formatar, o sea, nosotros lo vamos a poner en display para poder interactuar como si fuera un string, no sé, ¿se entiende? Entonces, para que después, cuando hagamos un print ln, un macro, perdón, de nuestra estructura, podamos formatearla como si fuera un string, podamos usarlo como si fuera un string, porque eso estaría bueno, usar nuestra estructura como si fuera un string. Entonces directamente vamos a tener que pasar la variable de la estructura, ¿entendés? Entonces directamente lo vamos a ver como si fuera un string, no lo vamos a ver como si fuera una estructura. Entonces por eso hacemos esta implementación. Y ahora vemos que esta estructura tiene, vamos a poner, esta estructura tiene dos, ¿cómo se dice? Dos formatos de bug, que si lo queremos imprimir de forma linda con un macro print, tenemos que formatearlo de esta manera o de esta manera, y el formato display, que lo vamos a poder interpretar como si fuera un string. Acá nuestra salida, que lo voy a poner así, nuestra salida va a ser un string, y acá la salida va a ser el struct, me imagino, struct, o como estamos trabajando con struct, lo voy a poner como ejemplo struct, o una tuple struct, ¿sí? Bien. Bueno, ya implementamos los dos formatos. Bien, ¿por qué queremos implementar formatos? Porque nosotros, cuando queremos imprimir algo, tiene que tener una implementación para que pueda utilizar de la librería estándar formatted. ¿Se entiende? Y para que pueda usar, acá nos los dijo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Acá, en formated print. Uy, no me digas que lo borré todo. Se me borró todo. Jo. Bueno, mejor, repasemos. Repasemos. Acá. Repasemos. La consigna era crear una estructura que sea complex, que tenga dos campos, A, un U32, B, un U32. Bien, ahora vamos a derivarle derivarle de bug. Bien, derivamos de bug. Ahora vamos a implementar. ¿Cómo era implement? Era implement fmt, que ya lo importamos de ¿dónde? De std fmt. Importamos fmt e importamos display. Vamos a asignarle display a ¿qué? A complex. Bien, ahora vamos a hacer una función fmt que va a recibir dos valores: self, una instancia self, y un formateador, un formateador, que este formateador va a recibir una referencia mutable de fmt dos puntitos formatter. Bien, esto va a devolver un fmt
result. Bien, vamos a ver. Yo ni sé, ni repasamos bien en la otra lista de reproducción que son los result. Pero seguramente si están viendo esto es porque se vieron, o no es que se vieron toda la lista anterior de reproducción de RAS, que yo estoy haciendo, obvio. Pero para ese momento ya vamos a tener los conceptos bien fijos, ¿no? Vamos a hacerlos muy bien. Entonces, ahora, como tenemos el formatter nos... Uy, esperen, perdón, ¿más? Decime. Ahora un rato voy, bancame 10 minutos. Dale. Ok, entonces ahora nosotros ya tenemos el formato en el que vamos a devolver nuestra estructura en tipo string. Ahora tenemos que escribirla. Entonces con el macro write vamos a decirle, mira, el formato es este. Listo, ya está, el formato es este. Y como segundo parámetro le vamos a decir cómo lo va a devolver. Entonces, esto lo va a devolver así. Vamos a ponerle llaves no. Vamos a decirle, mira, esta estructura en string se va a ver así. Tu campo A, acá lo vamos a reemplazar con una referencia de un valor, ¿no? Acuérdense que las llaves toman referencias, si es que se puede decir, o sea, toman, sí, van a ser reemplazadas por parámetros. Entonces, acuérdense que una estructura es campo, valor. Entonces, el campo A siempre va a ser A porque siempre vamos a usar esta estructura. Entonces, estamos implementando el display para esta estructura. Entonces, ya sabemos qué campos va a tomar. Entonces, A va a ser igual a el valor que vamos a poner acá, que siempre, este valor va a ser siempre dinámico, siempre va a cambiar. No puedo poner A va a ser un U32, porque no tiene sentido. Acá le estamos indicando el tipo de dato que va a recibir y nosotros tenemos que ponerle el valor del dato que va a recibir. Entonces, y B va a ser igual a uy, me estoy olvidando. Ahora vamos a tener que indicarle los datos, ¿sí? Acá vamos a hacer lo que ya vimos que podemos hacer con las macros que tienen un formatter. Entonces vamos a indicarle que self.a self.b. Guardamos. Uy, no quiero guardar, pero no voy a volver para atrás esta vez. Listo, ya implementamos un formato display y implementamos un formato derive. Entonces ya está, ya los implementamos. Entonces ahora lo que voy a hacer acá es crear una instancia de mi vamos a llamarle carrito o carro. Vamos a ponerle carro, no sé de qué es esta estructura, pero vamos a ponerle carro. Carro va a ser de estructura complex y va a tener un campo A que va a ser igual a 10 y un campo B que va a ser igual a miren, vamos a cambiar los nombres. En vez de que sea complex, vamos a llamarlo persona. Y en vez de que sea A, vamos a ponerle nombre. Acá vamos a hacer que sea tipo string. Y en vez de que sea B, vamos a ponerle age, para que sean dos tipos de datos diferentes. Entonces, acá hay que cambiar algo. Sí, no es para complex, es para persona. Bien, entonces acá let hombre va a ser de tipo persona y el campo nombre va a ser igual a, acuérdense que no estamos hablando de un literal string, estamos hablando de un string, dos puntos from Emanuel, y acá en age, edad, no sé por qué puse acá edad, y acá también hay que cambiarla, acuérdense, nombre, edad. Bien, y edad va a ser igual a 18. Bien, ya hicimos una instancia. Esta instancia tiene una implementación debug y display, por lo que si yo ahora agarro el print ln, el macro, puedo imprimirlo y puedo decir
así se ve mi persona en debug. Y como en debug tenemos que especificar el formato, especifico este formato y pongo hombre. Bien, punto y coma, print ln macro, así se ve mi persona en display debug display. Bien, y acá vamos a poner dos puntos. Y acá no hace falta especificar un formato. ¿Por qué? Porque ya tiene un formato. Ya le hicimos un formato. Entonces genial, listo. Vamos a ver cómo se ve esto una vez que le implementamos el formato display y la derivación del formato debug. Vamos a ver acá, vamos a correrlo, espero que no tenga ningún error. Corre. Uy, tiene un error de punto y coma. ¿Por qué? Porque seguramente acá no le puse el punto y coma. Yo ya sabía. Y acá puede ser que también. Y acá también. Y acá no. Y abajo está todo bien, está todo ok. Bien. Y es porque estamos trabajando acá. Oh, otro error de punto y coma. Ok. Ah, no es un error, es... Bueno, hay errores igual. Remove y semicolon. ¿En donde? En la línea 36. Línea 36. Esta, ok. Creo que son de semicolon nada más, Ok, otra vez. Semicolon en la 42. Ok. Ah, entonces antes del main no hace falta poner semicolon. Print ln. Ah, ok. Print, así se ve en mi macro library. ¿Qué dice? No similar name macro print defined here. Print ln. Print l. Ah, nl puse acá. Y es ln. Bien, ahora está. Genial. Veamos. Y bien, a ver. Así se ve mi persona en debug. Vean que este formato es de debug. ¿Por qué? Porque especifica la estructura, el nombre de la estructura, porque estamos en modo debug, y los campos en este modo. Y ahora así se ve mi persona en modo display. Vean cómo se ve. ¿Ven? Se ve, esto es un string. Es un string esto. ¿Ven? Entonces, nosotros podemos hacer que el formato sea así, para que se entienda mejor de que es una instancia de algo. ¿Ven? Vamos a correrlo. Bueno, no me deja poner esto, pero voy a poner esto, de que siempre se ve así, para que puedan diferenciar. Hoy. A ver, ahí está. ¿Ven? Acá está. Así se ve en string y así se ve en debug. Sí, en debug. Y así se ve en display, perdón. ¿Ven? Ok, genial. Estuvo muy bueno. La actividad la pudimos completar. Vean. Ah, acá ya nos dice como... A ver, voy a ver cómo es. Porque a mí no me dejó hacer eso. A ver, vamos a ver cómo es que puso. Tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo, Entonces, ¿por qué se los marcó? Ah, porque él quiso que yo intente a ver si los podía poner así. Pero... realmente no sé cómo hacerlos. Ah, acá está. Sí, thereby. ST form. Ah, acá nos dan, miren. ¿Dónde podemos ir a ver documentación? Ok. Bueno, por ahora lo vamos a dejar acá. Estuvo muy bueno. Igual, bueno, esta va a ser una seguilla de videos de este libro y vamos a seguir repasando para, bueno, llegar a entender bien el lenguaje, que es lo que nos divierte también. Voy a dejar, seguramente va a haber una segunda parte viendo estas dos subramas más, así que nada, en la segunda parte lo van a ver.